¿Dónde están? Fernando, Eddie. Continuamos. Bien, jóvenes, recuerden que en los últimos 10 minutos vamos a enviar el enlace para la asistencia. No se pueden retirar. Bien. Bien, aquí tenemos una serie de tipos o clasificaciones de preguntas y respuestas. Tenemos las respuestas inquisitivas. Estas respuestas son aquellas que tienen únicamente las respuestas posibles de sí o no y pretenden identificar claramente cuál es la opinión del entrevistado. Por tanto, estamos haciendo una sugerencia de la respuesta. Tenemos las preguntas ponderativas que, por supuesto, van a generar una respuesta ponderativa. Son aquellas en las que damos a escoger las posibles respuestas en un orden progresivo de calificación. Es decir, ¿cómo te sientes hoy? Bien, mal, regular. Entonces ahí la persona va a elegir cuál de ellas. O como cuando yo les pregunto del 1 al 10 cuánto han entendido eh, la explicación que se les ha dado sobre la temática explicada. Bien, tenemos las preguntas conclusivas. Estas generan una opinión, pero una opinión conclusiva. Es decir, yo te puedo preguntar al inicio de la actividad y al final de la actividad. Y al final de la actividad. Entonces genera una pregunta conclusiva porque yo necesito, diríamos, evaluar la opinión final que ustedes tienen sobre la clase que han recibido. Entonces, generalmente estas preguntas conclusivas se las hacemos al paciente terminando la hora de nuestra consulta.
si ha entendido bien todo lo que se le ha explicado con respecto al tratamiento, si necesitamos brindar alguna orientación de educación para la salud, si lo ha entendido bien, o cualquier otra pregunta que necesitamos evaluar las conclusiones de mi tiempo en la consulta. Yo necesito saber si el paciente se va con una idea clara de todo lo que le he explicado en mi consulta, si tiene una idea clara de cómo va a llevar el tratamiento en cuanto a los horarios, si es tratamiento farmacológico, si son indicaciones sobre estilos de vida de igual manera. Es decir, lo hacemos un poco como para comprobar que el paciente ha entendido claramente todas las indicaciones que le hemos dado en el tiempo de nuestra consulta. Bien, ¿alguna pregunta sobre estos tipos de preguntas y respuestas? Dicen, Sí, una pregunta. Las inquisitivas son igual que las preguntas cerradas. claro. Lo que sucede es que dentro de las preguntas cerradas tenemos las inquisitivas. Bien, ellas se encuentran en la misma clasificación. Por decir, estamos realizando una pregunta cerrada de tipo inquisitiva. Ah, ya, listo. Gracias. ¿Ya? Realizamos una pregunta abierta de tipo conclusiva. ¿Por qué es una pregunta abierta de tipo conclusiva? Porque el paciente nos va a argumentar, nos va a explicar. Por eso es abierta. Pero recuerden que depende de la formulación de la pregunta, así vamos a obtener la respuesta. ¿Alguna otra pregunta, Maite? Recuerden que no porque sea virtual, esto constituye contenido para nuestro segundo control parcial. Así que no tengan miedo en preguntar, porque el viernes ya vamos a avanzar con otra temática. Bien. Bueno, tenemos otro tipo de preguntas y respuestas. Es probable que nuestra pregunta no sea hostil, sin embargo, la respuesta sí lo sea, porque nosotros estamos en este momento en la calidad de profesional. Si somos empáticos, si nos ubicamos en el lugar del paciente que probablemente está irritado porque está atravesando ese duelo hasta llegar a la aceptación de su enfermedad, podemos obtener respuestas hostiles por parte del paciente, pero ¿dónde se encuentra el secreto a regular el comportamiento de nuestro paciente? No podemos responderle de la misma manera. Aunque su respuesta sea hostil, tenemos que mantenernos regulados en nuestro comportamiento. Por tanto, nuestra respuesta no puede ser hostil también, sino que necesitamos regular el comportamiento de nuestro paciente, porque suele ser muy frecuente que ellos nos den una respuesta en la que nos podemos ofender, nos podemos doler, nos podemos irritar también. Sin embargo, el profesional de la salud debe mantener una ecuanimidad sin igual. No nos podemos dejar provocar. Bien, no nos podemos situar a la par del paciente en sus respuestas hostiles porque ¿qué formaríamos? Entonces estaríamos en un ring de boxeo, por lo menos, ¿verdad? Sin embargo, nosotros debemos mantenernos ecuánimemente ante estas respuestas hostiles del paciente. No sé si han tenido alguna experiencia sobre estas respuestas hostiles en la que es bien difícil mantenernos en un estado ecuánime para no responder de la misma manera ante el paciente. Es bien difícil, pero tenemos que controlar. Bueno,
Esta actitud provocativa, abusiva hacia otra persona que generalmente puede llegar al rencor, a la violencia en algunas situaciones, ¿verdad? Hemos tenido testimonios. Bueno, yo personalmente no puedo decir que lo he vivido, pero he escuchado muchos colegas en los que al emitir un diagnóstico, la persona se muestra agresiva para con el profesional de la salud como si tuviéramos alguna culpa. Y no es que tenemos culpa, sino que él muestra su preocupación, su impotencia, su dolor ante el diagnóstico o ante la enfermedad y lo expresa de esa manera. Entonces, en nuestra postura de profesionales tenemos que contribuir a la calma, porque de nada nos sirve que el paciente se muestre irritado y que la enfermedad tome un curso hacia, podemos decir, las complicaciones, porque puede subir la hipertensión, la tensión arterial, aunque el paciente no sea hipertenso, puede subir la TA, puede sufrir un ataque al corazón, es decir, puede ser un infarto del miocardio, puede cualquier evento que genere una complicación. Entonces nosotros debemos mantenernos ecuánimes ante estas respuestas hostiles. Bien. Tenemos también las respuestas de apoyo. Estas respuestas de apoyo hay que tener mucho cuidado con ellas. Son superficiales, pero recuerden que la ética en salud no permite, no autoriza al profesional de la salud a mentir. Entonces, sí tenemos que decirle la verdad a nuestro paciente, pero ¿cómo la decimos? ¿En qué tono la decimos? ¿En qué momento le decimos? Es decir, si vemos que el paciente está ansioso o está temeroso, está tembloroso o, o está llorando, en ese momento, ¿qué debemos hacer? Calmar al paciente, brindarle seguridad. Y luego, cuando ya se haya establecido un clima confiable, no podemos decir agradable porque él sabe que está esperando esa noticia, ese diagnóstico y que está evaluando sus signos y síntomas, entonces procuremos calmar la situación para después darle a conocer su diagnóstico o cualquiera que sea la información. Entonces, dar una respuesta de apoyo no quiere decir que le vamos a mentir al paciente. Yo no le puedo asegurar a un paciente con una neoplasia, por ejemplo, con una enfermedad terminal, por ejemplo, un paciente que ya se encuentra en cuidados paliativos, yo no le puedo decir lo voy a sanar, porque estaríamos mintiendo, le estaríamos dando falsas expectativas a nuestro paciente. Sin embargo, en el curso de la enfermedad podemos hacer que el paciente se sienta confiado con nuestros cuidados, que el lazo afectivo se encuentre siempre, es decir, que el paciente sienta el placer de que nosotros los estamos cuidando, porque tanto ustedes como nosotros, es decir, los fisioterapeutas como los psicólogos, participamos en ese equipo multidisciplinario al cuidado paliativo en el enfermo terminal. Bien, acompañamos tanto al paciente como a los familiares en su proceso de duelo hasta el momento de la pérdida y después del momento del fallecimiento. Sí, enseguida, Melissa. Después del fallecimiento del paciente, continuamos trabajando con los familiares. Adelante, Melissa. Listen, tengo una duda. Si en el futuro tenemos a una paciente o un paciente que literalmente ya no puede mover, digamos, su brazo o una parte derecha de su cuerpo y solo podemos darle una mejor calidad de vida con fisioterapia, ¿cómo le podemos decir a ese paciente que ya no va a poder mover esa parte de su cuerpo Bien. sin que se sienta tan... Recuerden que nuestro lenguaje debe ser claro, preciso, pero
Nuestras palabras sutiles le generan un estado de confianza a nuestro paciente. Bien, estas respuestas no se le van a dar de golpe al paciente porque probablemente se nos muere, ¿verdad? Le sube la TA, le provoca un infarto o lo llevamos a la depresión o al suicidio. Entonces, tenemos que evaluar en qué momento, primeramente, le vamos a decir al paciente en qué consiste esa parte de su cuerpo inmóvil, cómo se denomina. Nos están solicitando. Será virtual. Sí, va a ser virtual todo el día. Nos están solicitando fotos. Bien, entonces, Melissa, tu pregunta. ¿Otra vez la hago, Listen? No, esa parte del cuerpo que me mencionas tiene una denominación técnica. ¿Cuál es? Una parte inmóvil. O sea que ya no puede mover, por ejemplo, el brazo. Ese fue el ejemplo que me citaste, ¿no? Una parte de su cuerpo no lo puede mover. ¿Cómo se denomina? ¿No es parálisis, Lisen? Ajá. ¿Qué puede ser? Hemiplegia. Hemiplegia o paraplegia, ¿verdad? Entonces, vamos a suponer que el paciente presenta una hemiplegia. Entonces, ¿cómo le diríamos al paciente que quizás con el tratamiento fisioterapéutico logremos restablecer su calidad de vida? Entonces, cuando yo utilizo la palabra quizás, gracias, le estamos dando a entender al paciente que existe una posibilidad, ¿verdad? ¿Sí o no? Jóvenes, ¿se escucha? Hola. Sí. Sí, Lice. Ah, ¿y por qué se quedan callados? Bien, entonces estamos hablando de la posibilidad de la rehabilitación del paciente, ¿verdad? Ahora, ahí también vamos a incorporar los aspectos psicológicos, aunque ustedes sean fisioterapeutas. No es suficiente los ejercicios o las técnicas que voy a aplicar de fisioterapia si usted no colabora con su voluntad o deseo de sanar. Es necesario que los ejercicios los haga de manera correcta y con la mejor energía para contribuir a la cura, ¿verdad? Porque de nada nos sirve ir a hacer nuestros tratamientos o fisioterapéuticos o farmacológicos si el paciente no tiene voluntad de sanar. Entonces también es importante la esfera psicológica o emocional del paciente. Bien. Bueno, con respecto a las respuestas hostiles que estábamos hablando, probablemente en las primeras sesiones terapéuticas, fisioterapéuticas con el paciente, diga, no, yo no voy a hacer nada porque no voy a sanar, yo no voy a volver a caminar o no voy a volver a levantar el brazo o quién sabe cuántas cosas, ¿verdad? Y a la primera nosotros no nos podemos rendir. Entonces, nos corresponde continuar trabajando emocionalmente en el paciente. Cuando trabajamos en equipo multidisciplinario, ahí se encuentra un psicólogo, pero cuando trabajamos de manera individual, también tenemos que fortalecer las emociones en nuestro paciente.
Respondida su pregunta, Melissa. Sí, gracias, Licen. Bien. Bueno, tenemos otro tipo de respuestas, las comprensivas y empáticas. Tenemos que hacer en todo momento que entendemos a nuestro paciente. En todo momento, él tiene que sentirse aceptado, tal y como es. Bien, tenemos que darle la libertad de expresar sus sentimientos. Entonces, si únicamente queremos hablar nosotros, no le damos espacio a que el paciente exprese lo que está sintiendo por su enfermedad o por su condición, entonces no estamos siendo comprensivos. En todo momento necesitamos mantener una empatía con nuestros pacientes. Ser tolerantes significa, ser empáticos, perdón, significa ser tolerantes, significa situarnos en la situación, en el momento tan triste que está atravesando esa persona, en la que sabemos que nadie quiere estar enfermo. Bien, preguntas, comentarios hasta aquí. No, Licen, está bien. Pero yo quiero escucharlos. Carlos, Todo bien, dice. todo bien. Nada más tienes por decir, Carlos. Carlos, ¿cómo te comportarías? ¿Qué harías si una persona reacciona de manera hostil en consulta? Hostil se refiere a agresiva. Ajá. ¿Cómo Calladito nomás. responderías ante una agresión de tu paciente? De que depende, si no le gustó la sesión, digamos, le diría que discúlpeme y le volvería a hacer una sesión si él me lo permite y ya después si se pone agresivo, pues me va a un lado y lo esquivo. Tratar de calmarlo. Que se Eso calme. sería lo ideal, ¿verdad? Porque primero tenemos que calmarnos nosotros. Porque reaccionamos ante una agresión. Entonces, tenemos que aprender a regular nuestro comportamiento para no responder agresivamente también. Y preguntarle cómo se siente. Ujú. Bien. Entonces, no hay más preguntas, porque las preguntas las voy a elaborar yo. Dicen, y en caso de que, digamos, no funcione ninguna cosa de calmar al paciente, ¿Que no funcione qué? de calmar al paciente hablándole todo tranquilo, intentar calmarlo, si no funciona nada, ¿qué se puede hacer? Bien. Recuerden que primeramente tenemos que, y esto lo hablamos desde la primera clase, de aquí te viene la importancia de conocer los antecedentes patológicos personales y familiares de nuestro paciente. Porque si tiene alguna enfermedad psiquiátrica o tiene antecedentes familiares psiquiátricos, tenemos que conocerlos para identificar si en algún momento el paciente necesita medicación o si tenemos que remitirlo a otra especialidad. De ahí la importancia de conocer los APP y APF. Esto lo vimos en la primera clase. Bien, entonces tenemos que saber qué conducta vamos a tomar ante un paciente así. Hay pacientes histéricos, hay pacientes hipocondriacos. Entonces,
necesitamos saber cómo nos vamos a comportar, si únicamente dejándolos solos un rato, si le pasamos la mano por el hombro, si lo acompañamos, si le brindamos un vaso de agua o si tenemos que medicarlo. Para ello necesitamos saber esos APP y APF. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Fíjense, esto parece simple, pero es complejo e importante porque día a día van a enfrentar cada paciente con características diferentes y ustedes tienen que estar preparados. Recuerden que la personalidad es única e irrepetible. Por tanto, nuestro paciente es único e irrepetible. No los podemos etiquetar ni los podemos atender a todos de la misma manera. Cada uno con sus características. ¿Preguntas? ¿Nada? ¿No hay más preguntas? Todo bien, dice. Entendido. Bueno, en este diálogo con el paciente también vamos a brindar información. Bien, esta constituye la próxima clase. ¿Cómo vamos a brindar información al paciente? ¿Qué vamos a utilizar? ¿Qué recursos vamos a utilizar para brindarle información al paciente? Que de igual manera no le podemos brindar la información al paciente de la misma forma. Bien, así el lenguaje tiene que ser claro, directo, pero a la vez debemos ubicarnos en el contexto, en la situación por la que se encuentra el paciente en ese momento a la hora de brindarle la información. Entonces, tenemos una tarea para la próxima clase. Esa entrevista que ustedes diseñaron, que ustedes hicieron la demostración en clases, la vamos a mejorar. Una vez que ya conocimos cómo redactar las preguntas abiertas, preguntas cerradas, conocimos las preguntas hostiles, las preguntas empáticas y todas sus clasificaciones, vamos a mejorar la redacción de esas preguntas que se diseñaron para la entrevista clínica. ¿Se entendió? Sí, dice. Ya, entonces les voy a compartir en este momento. Les voy a compartir el enlace para la asistencia.
Estoy en clases. Un momento, que ahora no encuentro. ¿Me puede escribir? Ya, ya. Ya está. Les he enviado el enlace para la asistencia. Por favor, todos. Aquí mismo en los mensajes de la reunión. Vamos, por favor, porque nos quedan únicamente 5 minutos. Todos reporten su asistencia. Sí, Carlos. No logró entrar Eddie de nuevo. Dicen, parece que mi internet nada más, no sé qué cosa tiene mi celular, no puedo ingresar al enlace que envió por comentario. No pude ingresar al enlace de la No. asistencia. Tengo aquí Isabel, Carmen, Carlos, Bianca, Natalia, Melissa. Falta Fernando y Eddie. Es que este celular que tengo es un desastre, dicen, me cuesta. A ver cómo lo hacemos. Este, pero te puedo enviar ese enlace al grupo. No es mi internet, dicen, no es mi internet, es mi celular, está mal, no, no sé qué tiene, está locao, no puedo ingresar. Wow, pero entonces vas a estar ausente estando presente. Ya, entonces, Fernando, sal de Zoom y voy a copiar el enlace al grupo a ver si puedes registrar la asistencia, ¿ya? Eddie, por favor, su asistencia entre al enlace que les he compartido y registre su asistencia.
Ya lo he compartido el grupo. Egdi, no me ha llegado su respuesta. Ya está Egdi. Gracias. Me falta Fernando. Bueno, jóvenes, entonces, a pesar de la modalidad diferente, ¿qué les ha parecido la clase? Bien, Listen. ¿Se ha entendido? ¿Se ha cumplido el objetivo? Sí, Listen, se ha entendido muy bien. Bien. Bueno, entonces les mando un abrazo muy fuerte, se cuidan de la contaminación que hay en el ambiente y nos vemos el viernes. Ya, gracias, Abrazos. Listen. Gracias. Gracias, Listen. Usted igual se cuida. Adiós. Gracias.